Después de haber hecho toda una serie de consideraciones acerca de cómo se encuentran, si es que se encuentran la filosofía y la literatura, y de qué manera esto puede suponer en quien se plantea un proyecto literario, un proyecto narrativo, puede plantear el riesgo de ahogar el texto con la reflexión filosófica o con el mensaje, el planteamiento de fondo que se quiere poner en juego. Nos gustaría acercarnos a algunas consideraciones acerca de cómo este encuentro entre filosofía y literatura, tal como lo planteamos en la primera sesión, podría estar poniéndonos en la pista de que se trata de un espacio natural, entre comillas, de realización de una experiencia de aproximación a la realidad que por otras vías sería difícil de lograr. Si pensáramos esto que acabamos de decir en unos términos más simples, diríamos que la sospecha de que la filosofía y la literatura son maneras de aproximarnos y de relacionarnos con la realidad nos hace también suponer que un texto filosófico, más allá de o en virtud de las interrogantes y las problematizaciones que plantea en términos que podríamos llamar técnicos específicos de la disciplina, es un texto que activa en la conciencia, en el espíritu, en el ánimo de quien lo ha leído, activa una inquietud que probablemente no se satisfaga nunca, pero que en todo caso moviliza la inteligencia, moviliza la sensibilidad hacia la exploración de algún ámbito no advertido antes, o en todo caso hacia la movilización de la inteligencia y la sensibilidad para explorar un aspecto de lo ya estudiado que no habíamos considerado. Esto no pareciera ser nada especial si cuando reflexionamos acerca de lo que significa estudiar algo, analizar algo, caemos en cuenta de que esto suele estar aparejado a una posibilidad mayor de comprender no solamente un concepto, no solamente unos postulados teóricos generales, sino también, como decíamos, de visualizar otro aspecto del problema o de la problemática, pero también tenemos siempre la impresión, o al menos la expectativa, de que la exploración de determinados problemas de ciertas disciplinas, en este caso la filosofía, podría ser también las ciencias sociales, esa exploración, decíamos, nos abre o puede abrirnos la puerta hacia ámbitos cada vez más amplios de análisis que nos permiten profundizar, y en ese sentido podríamos decir en unas palabras muy simples, estamos convencidos, o al menos suponemos, que esa manera de abordar un asunto a través de la lectura crítica nos aporta un nuevo conocimiento, nos da mayores certezas, o en todo caso nos da la pista de preguntas más complejas, o nos da la pista de nuevos problemas. Decíamos que esto no parece ser nada especial. Sin embargo, hay una tendencia a no considerar esto como algo tan visible o tan evidente cuando se trata de la aproximación a la realidad a través de la literatura, de una novela, por ejemplo. No quiere decir que el campo de la filosofía o toda la tradición filosófica e incluso el quehacer filosófico hoy en día, digamos unánimemente, haga una distinción tan dura entre la literatura y la filosofía como maneras de problematizar las cosas y de abordarlas. Hay desde hace tiempo en la tradición filosófica planteamientos
que revisan esa distinción dura y tratan de mostrar, o por lo menos tratan de hacer problemática esta afirmación, mostrando, es lo que quería decir, tratan de mostrar cómo la literatura también puede ser un discurso, también puede ser un género, una forma de construir, no solamente de construir un mundo posible, sino una forma de hacernos conscientes, sensibilizarnos acerca de ciertas verdades que están subyacentes en las experiencias, en las situaciones que se plantean en una novela. Esto no es más que el planteamiento inicial de este conjunto de charlas, de estas sesiones, según el cual tenemos a veces la expectativa, o solemos tener la expectativa, de que la filosofía nos amplía la realidad. Pero, como decía, esto puede ser polémico dentro del campo propiamente de la disciplina, tanto de los estudios literarios como de la filosofía, en la medida en que hay una tendencia a marcar de forma muy dura la distinción entre realidad y ficción, entre representación y explicación, entre logos e imagen, y consiguientemente entre filosofía y literatura. Ciertamente son diferentes y muy distintas, y ciertamente en su conjunto tienen una vocación distinta si lo vemos desde el punto de vista, por ejemplo, de el conocimiento, desde el punto de vista propiamente epistémico o epistemológico, de dar con la verdad, dar cuenta de una verdad, caracterizar las condiciones de posibilidad de un pensamiento lógico, racional, que pueda generar no solamente, producir no solamente conceptos, sino que pueda también construir formas de interpretación y de análisis que arrojen nuevo conocimiento sobre el objeto antes considerado. Es decir, hay una tradición en la filosofía que considera que una de los aspectos característicos de la disciplina es que nuestra aproximación, el abordaje de los objetos de estudio, no solamente permite analizarlos desde el punto de vista de descomponerlos, de construirlos en sus aspectos diversos, sino que permite reconstituir esos objetos de tal manera que cuando los reconstituimos sabemos más acerca de ese objeto de lo que sabíamos antes. A su vez, este saber más de los objetos de lo que sabíamos antes de hacer ese ejercicio de desarmarlos y volverlos a armar, plantea nuevas interrogantes, nuevas preguntas y abre nuevas perspectivas de discusión. Con la literatura, esto no pareciera ser tan obvio o tan evidente. Pero lo que nos interesa para efectos de este taller, como dijimos al comienzo, es hacernos la pregunta de por qué, en un primer momento, la filosofía recurrió a las formas literarias. En nuestras conversaciones con relación a estas sesiones hemos tenido oportunidad de dilucidarlo. Entre otras cosas, hemos entendido o hemos aproximado a la situación concreta de un tiempo histórico en el cual la escritura no estaba fijada ni constituida como el logos propio de la sabiduría, del saber, sino que la escritura tenía todavía demasiado carácter instrumental y se recurría a ella más por la necesidad de registrar, de fijar lo que se estaba diciendo, ya que la filosofía, si la entendemos en el sentido duro en que la podemos encontrar en un texto como La República, la filosofía era una discusión, la filosofía era un debate, la filosofía era una dialéctica, un encuentro y desencuentro verbal, de viva voz. Y tenía además, por ser de viva voz, la condición de ser algo que en su intangibilidad, digamos así, material,
era algo propio del espíritu, algo muy profundo en nosotros, mientras que la escritura era algo extraño, ajeno, que además se podía destruir, deshacer, deteriorar y sobre todo se podía distorsionar, se podía cambiar solo con equivocarse, incluso sin intención. La filosofía reclamaba para sí un estatuto y una condición de discurso verdadero y de la verdad que no permitía o no admitía, digamos, la contingencia de los posibles errores mecánicos, los posibles errores elementales de el tráfago de la discusión humana, vamos a decir así, mundana. La filosofía necesitaba constituir y construir ese fuerte discurso de la verdad, mientras que la filosofía iba hacia otra cosa. La filosofía quería explorar y poner de relieve y convertir en una gran escenificación, la literatura quiero decir, a través del drama, por ejemplo, aquellos asuntos que estaban en la sensibilidad, en la interioridad, aquellos grandes conflictos humanos, desgarrantes algunos, propios de esa condición humana problemática, contradictoria, efímera, que parecía estar siempre condenada a la desaparición. Y sin poder entrar aquí en una disquisición acerca de cómo eso, digamos, tanto filológica como genéticamente, fue dando curso a la literatura como la comprendemos hoy, lo que sí podemos decir es que en la literatura parece haber subsistido, sobrevivido, persistido aquel asunto de que cuando nos encontramos con unos seres ficcionales, unos seres que han sido creados para que en nuestra sensibilidad y por medio de nuestra lectura cobren vida, si bien estamos ante la presencia de un mundo completo que tiene un principio y un fin, en el que podemos ver hasta que termine todo el recorrido, podría ser, por ejemplo, de la existencia de una sola persona, y podríamos ver ese recorrido de la existencia de una sola persona expresada en un solo día de su vida, por ejemplo, y descubrir que ese solo día construido literariamente puede parecer un viaje interminable de 500 o 1000 páginas. Decíamos que ha persistido en esa manera que tiene la literatura de desplegarse frente a nosotros, aquella suerte de llamada a volver a pensar en nosotros mismos, a volver a pensar en el mundo después de haber leído eso. Es decir, siguiendo la pista de algunos autores sobre los que conversaremos en la sesión correspondiente a en la discusión correspondiente a esta sesión, nos encontramos con que también hay un momento o un punto en que se puede pensar que, así como la filosofía presenta y hace que se produzcan ciertas experiencias vívidas para nosotros, que se configuran a través de la palabra, que solo existen en la medida en que las podemos leer y podemos hacerlas nuestras o podemos entrar en empatía con eso que se está planteando. De esa misma manera, y digamos en ese acto de leer esos textos, hay también la visión de que en esa acción se realiza, se hace visible un contenido de verdad, un contenido existencial que nos apela, que se dirige a cada uno de nosotros o de nosotras. Desde esa perspectiva, e insisto, para efectos de lo que interesa para un diplomado o un taller como este, nos encontramos con que la literatura tiene la posibilidad o abre la posibilidad real de que quienes leen entren en contacto
no solo con una dimensión de la realidad poco explorada o inadvertida, sino que pueden entrar en contacto con algunas verdades o con parte de las que se podrían considerar las grandes preguntas o los grandes problemas de la filosofía, que después de todo no dejan de ser en general grandes problemas de la vida y de la existencia. Más allá de que en algunos contextos la especificidad de los problemas que se plantea la filosofía puedan, digamos, traducirse en asuntos muy abstractos e incluso casi que de orden técnico argumentativo. Pero como decíamos, lo que nos interesa es preguntarnos hasta qué punto la literatura también hace posible que esto sea así. A algunos autores hicieron en determinado momento, y eso no ha dejado de ocurrir, hicieron de sus novelas una exploración del sentido o del sinsentido de la existencia según fuera su postura. Trataron de explorar y de hacer que cobrara cuerpo, un cuerpo encarnado en unos determinados sujetos, ciertas angustias existenciales. De la misma manera que la literatura también ha hecho posible que el absurdo o la absurdidad, si cabe ese término, decíamos, la literatura también ha hecho posible que eso tome cuerpo frente a nosotros como una experiencia de vida, y podríamos empezar a preguntarnos, por ejemplo, si alguien que ha leído La Metamorfosis de Franz Kafka interiormente, en su fuero interno, usemos esa expresión, quedará indiferente. O si la aproximación a la realidad que se da mediante un relato como el de La Metamorfosis produce o genera inquietudes que nos comunican, como decía, con unos grandes problemas, con unas grandes discusiones que se han asumido como propias de la filosofía. Pero sobre todo, nos interesa plantearnos que esas grandes inquietudes, que podríamos llamar las grandes inquietudes o las grandes preguntas filosóficas o los grandes problemas filosóficos, no son solo filosóficos. Se expresan, se traducen en elaboraciones filosóficas. Y ha sido la filosofía, y se espera que siga siendo así, la que ha sido capaz de construir en relación con esos grandes problemas un discurso que, si en muchas ocasiones o en muchos casos no logra dar respuestas, permite encontrar maneras de confrontarse con ellos. Y en muchos casos ha permitido, para las personas, ha permitido encontrar maneras de manejarse con ellos. Hay también una tradición de la filosofía en el ámbito de la ética que va recogiendo los esfuerzos de muchos filósofos por ayudarnos no solamente a comprender cuáles son esos problemas que parecen que nos sobrepasan, sino también a comprender cómo manejarnos con ellos, cómo dar con una forma de vivir que sea la mejor posible para nosotros, bajo aquella, podríamos llamar así, suerte de premisa de la filosofía desde el punto de vista de la ética, de que hay muchos modos de vivir, pero hay modos de vivir que ayudan a vivir más que otros. La literatura puede hacer tangible, hacer patente para todas y todos hasta qué punto hay muchos modos de vivir que no ayudan a vivir, sino que complican la vida y la existencia, sin que de esa manera esté pretendiendo la literatura mostrarnos una salida, una solución, o ponernos, digamos, en el trance de generar a partir de eso una reflexión filosófica. Pero lo cierto es que, aunque esa no sea su intención, el hecho de hacer que para
nosotros y nosotras eso pueda ser una experiencia, algo que sentimos y que resentimos, ya ese hecho nos pone al menos en el punto de preguntarnos, y volvemos a esto como perro que se muerde la cola, como Uroboros, volver a preguntarnos si la literatura, lo mismo que la filosofía, nos está abriendo una perspectiva de aproximación a la realidad y de ubicación en la realidad, en la medida en que volver a pensar lo real es también una forma de volver a ubicarnos. Sobre esto, y a propósito de algunos textos que vamos a discutir, daremos un paso más hacia la culminación de este módulo de filosofía y literatura. Ese avanzar hacia la culminación de estos módulos nos pone ante la consideración de que en una novela también hay un pensamiento. Creo que se puede constatar si nosotros nos detenemos a considerar que los personajes de la novela piensan y que muchas veces son esos pensamientos, son esas formas de pensar de estos personajes los que movilizan o dinamizan las situaciones que se plantean allí. No son siempre acontecimientos, no son siempre accidentes o errores trágicos en el devenir de la vida de estos personajes lo que dan lugar a la acción. O digámoslo de otra manera, no es siempre necesariamente una acción en términos concretos lo que hace posible que una novela se dinamice y que se desarrolle. Son también a veces pensamientos, formas de pensar, maneras de concebir el mundo, maneras de concebir la propia relación de un personaje consigo mismo y con las circunstancias en que le toca enfrentar algunos problemas. Creo que esto se puede percibir en una novela como La montaña mágica de Thomas Mann, donde tiene mucho peso, donde es muy fuerte la carga que tiene sobre los personajes y sobre todo sobre la experiencia de la existencia de los personajes en esa novela, una cierta forma de pensar, una cierta forma de experimentar emocional e intelectualmente la situación en la que se está. Y aunque no es una novela que pudiésemos considerar eminentemente reflexiva, porque realmente es una novela en la que se van dando situaciones, a veces situaciones más bien sutiles, es una novela en la que el tempo narrativo y en la que el carácter de los personajes y por lo tanto de las relaciones que entre ellos se van estableciendo están muy marcadas por una visión de las cosas, por una forma de expresar en la palabra, en la construcción de la cotidianidad de estos personajes, en la consideración general de el ambiente, del paisaje, decía, se va expresando una manera de ver el mundo y una cierta melancolía que se va instalando en el ánimo también de quien lee. Y en este sentido, tiene mucha importancia también preguntarse si en definitiva este asunto de si la literatura nos acerca o nos pone en contacto con unas ciertas verdades, yo preferiría decir con unas ciertas preguntas, preguntas apremiantes, preguntas a veces
complejas o extrañas, decía así, cuando nos damos cuenta de cómo es la experiencia de la realidad a la que nos aproximamos cuando leemos algo como La montaña mágica, si esta no será una manera de mostrarnos que la novela probablemente, así como tiene y, digamos, le va dando forma a un pensamiento, la novela también esconde o se reserva para quien lee una verdad o, en todo caso, un cierto problema de la verdad o no de ciertos asuntos, pero solamente se va a hacer, digamos, tangible, o solamente lo vamos a poder advertir en la medida en que la palabra, en la medida en que la propia narración nos haga entrar en contacto con eso. Con esto lo que quiero decir es que está muy claro que cuando abordamos la lectura de un texto filosófico desde un primer momento, estamos metiéndonos, vamos a decir así, en una discusión sobre el contenido de verdad o no de algo, o sobre la posibilidad o no de dar con un conocimiento o con la problematización teórica o epistemológica de algo. Mientras que en una novela eso no es lo que está planteado y tampoco se trata de eso. Pero el propio desarrollo de la novela, según obviamente cuál sea la experiencia también de lectura, de reflexión de quien escribe, nos puede ir poniendo en el camino de encontrarnos con problemas como estos. Muchas gracias.